Yo me imagino que ustedes han sentido todos esos cambios de clima, además que hemos experimentado en esta última época, en estos últimos años, sobre todo en estos días, particularmente acá en la ciudad de Caracas ha hecho un calor impresionante y a veces vemos con rapidez cómo cambia justamente ese clima, hace calor, hace frío, eso lo experimentamos de hecho el año pasado en alguna temporada. Todo esto obviamente tiene que ver con nuestro clima y con el reclamo que se hace acerca de la forma incluso en la que hemos tratado a nuestro planeta. Así es, Jocelyn, tú lo ponías en tu estado de WhatsApp hoy, ¿no? ¡Qué calor! ¡Dios! Horrible. Estaba Bueno, haciendo eso calor es el impresionante. comentario permanente en cada uno de los espacios. Y además que esto afecta a la salud. Vemos que muchas personas en la calle, de hecho familiares me han escrito, Berro, este calor me hizo que se me bajara la tensión, me sentí un poco mareado. En fin, siempre tenemos que estar muy atentos a estos síntomas y acudir al médico si ya es de manera permanente, ¿no? Y analizar todo lo que está pasando en el mundo. Hay algunas, quizás, obviamente sabemos que en Venezuela las estaciones no están tan determinadas como en otras partes del mundo, pero quizás teníamos de tradición de que en diciembre de repente pegaba Hacía su más frito, frito, claro. su pacheco. El pacheco yo creo que estuvo como unos días en enero y se fue. Unos pequeños, poquitos. Sí. Y además en estos días incluso llovió. Hubo un Sí, día, sí. de unos días de estos que llovió, hizo un poquito de frío al día siguiente. Bueno, y entonces. O sea, estos cambios obedecen precisamente a todo lo que está pasando con el tema del cambio climático. Sin embargo, Venezuela. Incendios en algunas regiones, obviamente estos golpes de calor generan que además de esas patologías ya existentes, pues las personas Se experimenten, potencia, sí, sí, o sea, ha sido impresionante además lo que ha pasado con la salud en este sentido, lo que pasa, lo que vivimos diariamente y pareciera que es algo cotidiano, o sea, que nos acompaña todo el tiempo, pero como que no terminamos de caer en conciencia de lo que estamos haciendo porque somos bastante responsables de esto en cierta forma. Y esa puede ser una pregunta, ¿usted qué cree, verdad, al respecto de este tema? Sí. Sin embargo, bueno, Venezuela siempre ha sido, en cuanto al Estado, y el gobierno ha mantenido una política también de preservación de nuestra vida en el planeta. Está contenido en nuestro quinto objetivo histórico del Plan de la Patria y además hay que recordar también las palabras del comandante Chávez en Copenhague. Ya se cumplen en diciembre 15 años de esta frase icónica del comandante Chávez que decía: no cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia cambiará nuestra vida en el planeta. Nosotros no estamos solos, como siempre, pues vamos a hablar de este tema. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa, y aprovechamos para saludar, antes de conocer quiénes son nuestros invitados, a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Hola, Whitney. ¿Cómo estás, Whitney, con el calor? Dios. Qué calor. Vamos a ver quiénes nos acompañan. Adelante. Ajá, ambos caballeros el día de hoy nos acompaña Maximiliano Bandres, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, docente también, investigador y por supuesto ha trabajado en todos estos temas relacionados al clima, y el doctor Ricardo León, médico internista que también ha investigado y ha hablado mucho también a través de sus investigaciones y de sus espacios comunicacionales a través o sobre estos temas relacionados con la salud y el cambio climático. Yo no sé quién quiera comenzar a hablar sobre este tema porque es bien complejo. Como queramos. Quisiéramos definir Bueno, primero a qué se le denomina este cambio climático y por qué. Bueno, y de quienes dicen crisis. yo como creo que hay tal. que partir del hecho de que el cambio climático es algo normal en la Tierra. Es decir, esto no es una cosa de hoy. Esto ha sucedido a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos acelerado. Ese es el detalle. O sea, obvio, si uno hace un repaso histórico, la Tierra primitiva no es nada parecido a la actual. El detalle está en la intervención que el hombre ha tenido a lo largo de los últimos años y el impacto que él tiene. Bueno, uno pudiera ir un poquito más allá, que es cuál es el por qué el cambio climático es importante, o mejor dicho, la influencia del clima es importante. Hablamos de la temperatura, pero ¿qué es la temperatura? La temperatura es lo que mide el termómetro. ¿Ok? Fundamentalmente. Pero tú le preguntas a un físico, la temperatura es un proceso termodinámico de intercambio de calor. Entonces ahí está la clave. El detalle es el calor. Ahora, yo haría una pregunta, porque hay un punto de partida que uno, cuando habla del cambio climático, se olvida de él un poquito. ¿Qué lugar ocupa la Tierra en el universo? ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estamos con respecto al Sol? Estamos a 150 millones de kilómetros, es decir, estamos en la posición número 3 del sistema solar. Eso origina
algo que es fundamental y lo tenemos en la mesa, el agua. Ese es el detalle más importante de la actividad climática en el planeta. Si la Tierra estuviera un poquito más allá, cerca de Marte, o un poquito más acá, cerca de Venus, el proceso de los tres elementos del ciclo del agua no se daría. La vida sería imposible. Lo que nosotros estamos haciendo es acelerando el procedimiento. Y hoy en día estamos explotando el agua subterránea antes que cumpla su ciclo. Lo que estamos haciendo es que la renovación del agua sea más lenta. Así es. Porque cuando hablamos del calor en Caracas, como tú mencionas, ¿pero qué está pasando en Caracas? Es que Caracas la hemos deforestado. ¿Cuántos árboles no han desaparecido para darle paso a una acera o a un edificio? El problema no es solamente el carburante cada vez que prendemos el vehículo o andamos en un automóvil que no tenga las condiciones. Es que todos contribuimos un poquito, o sea, nos hemos olvidado del urbanismo para que el ser humano viva en la ciudad. Ahora, según el planteamiento que hacía Jocelyn, ¿no? Porque hablamos de cambio, pero hay quienes denominan crisis climática. Sí. Por ejemplo, esa que tú planteas como crisis climática realmente es muy distinto a cambio climático. Claro. El cambio climático es un proceso físico, biológico, químico, que intervienen varios procesos en la Tierra naturales. La crisis es la generada por el modelo de desarrollo de la humanidad, entre comillas humanidad, o el modelo civilizatorio con el que venimos nosotros explotando a la madre tierra. Por eso lo hemos convertido en una crisis. Si nos ponemos a ver el fenómeno al que estamos asistiendo actualmente es una crisis de lamentablemente nuestra hábitat, nuestra madre tierra, el ambiente. Por eso es crisis ambiental. El cambio climático no es más que el cambio climático acelerado que impacta sobre las realidades nuestras, no es más que un efecto de ese modelo civilizatorio con el que nosotros hemos depredado a la tierra. En lo que se afecta el agua es tan importante porque no solo es vital para la vida, sino también es determinante para todo el bioma que compone la vida del planeta, no la vida humana, la vida del planeta. Todos los procesos biológicos y químicos dependen del bioma o de cómo está configurado. Si nosotros intervenimos esos procesos biológicos naturales, empiezan los cambios contraproducentes, empiezan los impactos negativos sobre la vida o lo normal que nosotros pensamos que puede desarrollarse la vida. Entre eso está el cambio climático. A veces solemos ser hasta individualistas en este sentido porque pensamos que somos los únicos, además que habitamos este planeta, y en base a eso pues hemos visto las consecuencias que hemos visto con otras especies, algunas en peligro de extinción, o sea, otras ya se extinguieron por completo y no se van a encontrar, o sea, ha sido, y lo que usted mencionaba hace un rato, Maximiliano, ha sido exponencial, incluso lo que se ha dado en estos últimos años, y preocupante, ¿no? Sí, hay que también tomar en cuenta que hoy en día nos enteramos de todo más rápido. Por las redes sociales. Sí, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay evidencia de cambio. Yo no es que defienda la industria, sino que es que también tenemos que tener claro de que no hay un único culpable, hay un conjunto de culpables. Mejor dicho, todos somos culpables. Yo pongo siempre un ejemplo cuando toco el tema. Si uno de nosotros tiene una fuga de agua en su casa, de una gotica de agua en una llave, desperdicia 30 o 50 litros de agua diarios. La producción del agua potable tiene un efecto en el clima. La producción del químico, el bombeo, etcétera, etcétera. O sea, todos somos cómplices, de una forma o de otra, ¿no? Queriendo o no queriendo. Aquí hay un problema educativo muy importante. Okay. O sea, se hace más énfasis muchas veces en tratar el tema de disminuir o de mejorar el proceso industrial, pero no educamos a las personas. O sea, no educamos, incluso uno ve el detalle. Yo prohibiría que los arquitectos coloquen en la ciudad palmeras. Okay. Esto no genera sombra. Al no generar sombra, lo que hace es más bien perdurar el calor. Ya Caracas era una ciudad que tenía mucha cantidad de árboles. Ya no los tenemos. Y eso, un árbol. Bueno, en Europa se está dando el caso que ya se dieron cuenta de que quitar un árbol para hacer una plaza era un error. Claro. Ahora más bien están buscando poner árboles. Sembrar. El detalle de la crisis climática, que obviamente también estamos ahora involucrados todos. Nos dimos cuenta que vivimos en un solo lugar. O sea, que aquí no es que nos vamos a salvar, no. Estamos todos.
todos comprometidos en el problema. A ver, no podemos detener tampoco el desarrollo de las sociedades, el avance tecnológico, en la parte de la arquitectura, los ingenieros, en fin. Ahora, ¿cómo hacerlo siendo amigable con el planeta, no? Ese es el reto. Eso no es difícil. No es difícil. El asunto es cuál es el objetivo del desarrollo. Si el objetivo del desarrollo es que cada 2 días tengamos un equipo nuevo y descartemos el otro, eso no tiene sentido. Claro. Eso no tiene ningún sentido. El asunto es para dónde va el desarrollo, cuál es el objetivo. ¿Es un objetivo comercial o es un objetivo para el beneficio de la humanidad? Ahí es donde hay que centrarse. ¿Okay? Porque, por ejemplo, hoy en día ya empezamos a reciclar el plástico, afortunadamente, pero a lo mejor un poquito tarde. En el sorbo de agua que tú vas a tomar, a lo mejor hay microplástico, Sí. que es lo más seguro. ¿Ves? Entonces, nunca es tarde para comenzar. Pero yo lo que vuelvo y repito, el desarrollo no se puede detener y no se debe detener. Lo que hay que saber es para dónde vamos y por qué. Y yo creo ¿Cuál que es el enfoque que tenemos que tener? Y yo creo que como en muchos otros temas de los que hemos hablado en este espacio, el tema de la educación, o sea, debe transformarse obviamente hacia estas nuevas formas de vivir que van a ser más complicadas para las próximas generaciones, que eso es lo que no consideramos algunos. Bueno, el día que yo me vaya ya no me importa lo demás, pero vienen nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos. Entonces hay que pensar además en cuánto tiempo futuro. podemos sostener esto. Mira, momento de... Publicidad. ¿Sabías que la forma más rápida de pagar es con pago móvil BDB-QR? Con solo escanear el código QR desde BDB App obtienes los datos y juácata. Tu pago es al instante. Porque para el BDB el mayor valor Eres tú. En las venas de Latinoamérica corre un profundo respeto por la tierra. De la sabiduría ancestral de los pueblos andinos emerge la Pachamama, una conexión mística y práctica con la naturaleza. Pachamama, que en quechua significa Madre Tierra, es más que una deidad, es una ceremonia ancestral, es una fiesta que celebra la vida y el ciclo natural. 2 veces al año, en la época seca y húmeda, la Pachamama marca el ritmo del ciclo agropecuario. En la época seca se agradece la cosecha y se ofrenda a la tierra, comida, saumerios, chicha y la tradicional pistincha. La Pachamama también da inicio al barbecho, la preparación de la tierra para la siguiente siembra, un tiempo de limpieza, poda y renovación. El 1 de agosto celebramos el Día de la Pachamama, un homenaje a la Madre Tierra y a la sabiduría ancestral que nos conecta con ella. Honremos a la Pachamama, cuidando la tierra y viviendo en armonía con la naturaleza. Gracias, Carla, por importantes aportes sobre la Pachamama. Aquí decíamos en el corte que el planeta Tierra es un ser vivo, ¿no? Y bueno, para quienes están sintonizando a esta hora, estamos conversando con Ricardo de León, médico internista, con Maximiliano Bandres, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Y bueno, también conversar acerca de la afectación que tiene para la salud, ¿no, doctor? Este cambio climático y toda esta afectación que ha tenido recientemente nuestro planeta, pero en especial hablamos de Venezuela, de Caracas, en particular estábamos hablando de estos calores. Ahora, en ese sentido, ¿cuál podría ser la afectación que tenga para la salud estas altas temperaturas? Bueno, muchísimo, fíjate. Pensar en... Dígale que está en vivo. Sí, estoy en vivo. Pensar en que, seguro es un paciente, pensar en que en crisis ambiental sin pensar en enfermedades o afecciones a la salud no es desvincular un hecho real. Mientras estamos interviniendo de manera errática, de manera depredadora nuestra naturaleza, nuestra Pachamama, como si el video que mostraron ahorita, que en quechua significa Madre Tierra, mientras estemos dañando eso, incrementa el riesgo entonces de aumentar, el riesgo de tener enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y que se han incrementado en estos últimos 30 años de aceleración, de acelerar la crisis climática? Bueno, las cardiovasculares, las neurocognitivas o las neurológicas, que ahora ocupan el primer lugar en el mundo de enfermedad en el mundo. O sea, todas las enfermedades neurológicas están por lo menos condicionadas por la crisis ambiental. De alguna manera u otra han sido afectadas porque al afectar, como les decíamos, el bioma o la relación biopsicosocial que tenemos con el planeta, nos afectamos la salud mental y biológica.
las cardiovasculares. Cuando hay, por ejemplo, un incendio forestal, incrementan las muertes por enfermedades cardiovasculares en el planeta. Pero en nuestra región, que somos el trópico, en esta región del planeta, ocurre otra cosa, que cuando empieza a esas poblaciones proclives a desastres naturales, esas poblaciones empiezan a trasladarse hacia otros territorios, lamentablemente también esa dinámica y ese comportamiento patológico de enfermedades también se traslada a otros territorios que no estaban acostumbrados a tener la visita de esas enfermedades o tenían tiempo que la habían erradicado. Y eso representa como un descontrol, obviamente. Totalmente. Fíjate lo que decíamos, lo que está pasando en Argentina. Argentina no es un país tropical como Venezuela. Venezuela es un país endémico de dengue y por eso nosotros tenemos tradición en la lucha contra el dengue. Argentina ahora está atravesando una de las peores crisis estructurales de su sistema sanitario, producto de una patología, una enfermedad que en Venezuela ya hemos aprendido a manejar. Y lamentablemente, pues todos sabemos que la determinación social de la salud tiene unas categorías que hay que saber manejar y que si nosotros no atendemos, por ejemplo, desde el punto de vista preventivo, claro, sabemos que vamos a enfrentarnos a un cambio de clima, por ejemplo, como el que estamos atravesando el calor, tenemos que empezar a tomar medidas tempranas, pues no vamos a poder dar con el traste con estas enfermedades. Por ejemplo, en el tema del calor que estamos atravesando, ya nosotros afortunadamente tenemos autoridades responsables que nos han advertido que venía una ola de calor, de que no tendríamos a Pacheco. Bueno, entonces recuerdo que estuvimos en un programa conversando sobre cómo prevenimos entonces a la población hidratarse a tiempo, aumentar la hidratación, que es muy importante, evitar la exposición tantas horas al sol. El protector solar, la protección solar, pero además el control y el monitoreo de las patologías de base, como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mira, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha matado mucho más gente, perdone que hable así, pero ha matado mucho más gente en el mundo que la misma COVID-19. Y se tomaron más medidas para la COVID-19 y para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que puede intervenirse y puede evitarse si realmente atendemos la crisis ambiental, o por lo menos la tratamos de prevenir y disminuir en su impacto hacia las poblaciones. Eso disminuiría muchísimo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es más que una bronquitis causada por la exposición constante a agentes de contaminación del aire. Bueno, hemos visto, yo creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, no sabemos si después del COVID o todo esto, pero ya uno no sufre, bueno, uno dice una gripe, pero ya a estas alturas uno no sabe a veces, ¿no? Digamos que la forma en la que experimentamos estos resfriados o estas gripecitas no son nada parecidos a los de antes. O sea, yo les decía hace unos días un dolor de garganta, después una fuerte tos, me quedé casi sin voz, o sea, todo como muy abrupto, que antes no pasaba, uno tenía un resfriado normal, una gripecita, no pasaba así. También he visto, doctor, y esto es importante, he visto muchas personas experimentando fuertes dolores de cabeza, gente que no sufría de migraña sufriendo de migraña, gente que se le descontrola completamente la tensión, gente que no sufría de tensión. O sea, todo esto pudiese estar asociado de repente a esto, personas que han sufrido de repente accidentes cerebrovasculares con más frecuencia. Totalmente, fíjate. Bueno, hay mucha gente que le dice que esas gripes que les dan es por culpa del polvo del Sahara. O dicen, no, eso es lo que está dando por ahí. Sí, bueno, eso debe ser el virus que está dando por ahí. Es un proceso natural. Sí, no es cierto conocido del todo. Pues. Es decir, no es una cosa que surgió ayer. No es extraña, claro. ¿Okay? Yo lo puedo complementar un poco lo que mencionó el doctor en el sentido siguiente. Cuando hay el desplazamiento de masa de personas, aparte de tú llevarte tus problemas, inclusive de salud, es que también vas a afectar desde el punto de vista el lugar en que vas a consumir más agua, vas a necesitar más espacio, vas a deforestar mucho más. Entonces de repente te consigues con una población que no estaba preparada para eso. Okay. Obvio que lo que está pasando en Argentina es otra cosa, hasta los aviones están llevando la plaga, pues, los zancudos, los mosquitos, y el cambio de temperatura. ¿Okay? O sea que vamos a entender de nuevo, estamos en un planeta interconectado, por fin nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es que ahora todo es más rápido, mucho más rápido que antes. El detalle de la salud, y eso el doctor lo va a mejorar, por supuesto, el aumento del calor origina que el corazón tenga que bombear con mayor fuerza, más líquido, porque las arterias se dilatan, si no me equivoco.
porque ellas funcionan en ese principio. Al aumentar la temperatura del cuerpo, el corazón necesita más. Agotamiento, dolor de cabeza, necesidad de consumir más líquido, etcétera, etcétera. Mira, hablaba del doctor del polvo del Sahara. ¿En qué consiste, o sea, este fenómeno? El fenómeno del polvo del Sahara es como decir, es un viento propio de una época que arrastra partículas de polvo que llegan hasta el continente, que inclusive uno puede decir que son necesarias, porque el planeta está bien diseñado. Wow. Nosotros somos los que estamos interviniendo de forma nosotros inadecuada. somos el problema. Por eso yo menciono a qué Realmente no somos desarrollo nosotros. nos estamos refiriendo, o sea, cuál es el desarrollo que nosotros estamos buscando. ¿Pero ese polvo del Sahara tiene alguna afectación en la salud? La exposición constante pudiera ser a personas alérgicas al polvo del Sahara. Pero, ¿Y cómo saber si Pero uno es también, alérgico? también hay unos mitos, ¿no, doctor? Que tenemos que romper un con esos mito. mitos ahí. Y bueno, también es tratar de adjudicarle eso a la irresponsabilidad de no ir al médico, por ejemplo. Ajá. Hay que ir al médico porque realmente el comportamiento epidemiológico O sea, usted me está regañando de manera formal. informal. El comportamiento epidemiológico de las patologías respiratorias obedece a rinovirus. Por eso incluso nosotros los médicos indicamos no automedicar, pues generalmente se automedican antibióticos, bactericidas. Sí, claro. Entonces esto está causando otro problema que viene por allí también en conjunto con la crisis ambiental, que también causa crisis ambiental por segunda intención, que es la resistencia bacteriana. Entonces nosotros recomendamos no automedicarse, ir al médico para el chequeo y verificar realmente qué es lo que tiene. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vuelvo a repetir, es una de las enfermedades más subdiagnosticadas o no diagnosticadas del mundo. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cuáles son esos signos que tú dices así como que, hey, Una tos crónica, realmente Ay, una tos papá. que supera por lo menos 3 meses, No. ya puede ser considerada una EPOC. Hay otros signos allí clínicos que uno evalúa, pero una tos crónica que no se cura con nada o que no resuelve, generalmente la de los rinovirus, los virus resuelven con el propio sistema inmunológico, a menos que el paciente tenga el sistema inmunológico comprometido por enfermedades de base, por VIH, etcétera. Pero aterrizando un poco es el comportamiento realmente. Fíjense, vino la oleada esta de calor, aumentaron de nuevo las enfermedades respiratorias en nuestra realidad. En mi consulta de ¿Qué es 10 lo más pacientes común? que van, 4 o 5 tienen patologías respiratorias que incluso se comportan muy parecidas o similares a la COVID-19 y hay que hacer el descarte preciso, pues. he visto muchas personas utilizando el tapaboca, o sea, para salir a la calle. ¿Esto hasta qué punto es sano? O sea, ¿cómo nos cuida? También de repente si nos exponemos nuevamente sin el tapabocas, ¿estamos más propensos a...? Sería una buena pregunta. Es una buena pregunta y una buena respuesta en este momento post-pandémico. Yo voy a ser muy responsable con lo que voy a decir. El uso del tapaboca debe ser exclusivamente para cuando nos vamos a exponer a sitios cerrados o a mayor afluencia de personas. He visto gente en bicicleta usando tapaboca, por ejemplo. He visto gente que va solo por una calle solitaria, por allá en San Bernardino, usando tapabocas. O sea, No está haciendo ejercicio. No, y Trotando, además hay corriendo. problemas de respiración para esa persona. y además cada tapaboca que usan es un producto más que luego de desecharse Sí, afecta eso. al planeta. Entonces yo recomiendo el uso del tapaboca única y exclusivamente cuando nos vamos a exponer a una infección, cuando estás dentro de un centro hospitalario o cuando estás dentro de un centro de salud donde recurrentemente o a mucha gente con patologías respiratorias. De resto, incluso los nuevos estudios demuestran que es más contraproducente usar tapabocas siempre. Fíjese que yo vine hoy al programa, yo era uno de los que más usaba tapabocas cuando venía para la televisión. Pero bueno, los recientes estudios demuestran que el uso del tapabocas más bien ha sido contraproducente cuando lo usamos de manera sostenida. Tenemos que saberlo cuándo y dónde usarlo. No, y el desequilibrio que generó todo esto del uso de guantes, o sea, el plástico, todo esto al ambiente le dio como Así es. un golpe duro. Y que No. ahí viene, y bueno que lo mencionas, ahí viene como un círculo vicioso, porque la necesidad de fabricar nuevos medicamentos también influye en el planeta. O sea, las fábricas que hacen los medicamentos tienen que deforestar espacios, porque el medicamento no es un invento, el medicamento es un efecto natural. O sea, yo lo que hago es sintetizarlo para que él actúe más rápido. ¿De acuerdo? Entonces,
Es como un círculo vicioso, o sea, surge una enfermedad, entonces hay que hacer un medicamento. El medicamento puede estar afectando, o sea, la producción del medicamento también. Entonces, volvemos al punto de partida. O sea, ¿cuál es el punto de partida? Hay un problema formativo, un problema educativo, Y que es además- importante, que es el que se deja de un lado. Lo que acaba de decir el doctor es muy cierto. O sea, la gente usa el tapabocas de una forma como que es la salvación, porque Desproporcionada. está desinformada. Está desinformada. Y además allí entonces lo que se benefician son las grandes industrias Totalmente. de los medicamentos. Yo te Es el apuesto que, modelo. mira, dentro de muy poco, bueno, ya uno ha visto videos, dentro de muy poco tú vas a ver, de repente estás en la playa y va a aflorar así como afloraron las algas. Ahí hay una prueba. ¿Por qué las aguamalas, como la conocemos, están ahí? Eso tiene que ver con el derrame petrolero. Porque el derrame petrolero genera un tipo de bacteria que es atractivo para ellas. Por eso es la abundancia. Pero ¿qué consecuencias tiene? El aumento de la temperatura. Sí, que se hizo viral El en las mar redes sociales. es el autorregulador de la temperatura en el planeta y el autorregulador del dióxido de carbono. O sea, el mar absorbe el dióxido de carbono y lo deposita en el suelo marino. Pero como todo filtro, tiene un estado límite. Claro. O sea, si la producción es exagerada, él no puede cumplir su función. Y el suelo marino se ve afectado. Y Es las por eso. especies con eso también. Es por eso que lo que decía es muy importante que el pueblo de Venezuela lo sepa. El modelo civilizatorio al que estamos asistiendo es una lógica, hablábamos de algo cultural, es una lógica. Producir más enfermedades produce más ganancias y es más rentable para la industria. Pero quienes seguimos afectados somos nosotros, que nos enfermamos. Pero la madre tierra también, la naturaleza, porque al producir más tapabocas, más medicamentos, genera también la necesidad de producir más combustible fósil. Esos 40 millones de combustible fósil que produce solamente Estados Unidos diario, imagínense. Eso es directamente un golpe a la naturaleza y al centro de la Tierra y a la armonía que debe tener la naturaleza con los seres humanos. Pero me voy hacia las enfermedades. Las enfermedades han aumentado exponencialmente su letalidad, su prevalencia, pero además su capacidad de adaptación al medio enfermo, al ambiente enfermo, producto de la mismo modelo de producción y de consumo que tenemos. Esos alimentos que consumimos, de alto contenido de sodio, con plástico, fíjense, recientemente hay un estudio muy importante que relaciona la letalidad de las enfermedades cardiovasculares y las neurocognitivas, las neurológicas, con microplásticos alojados en las placas de ateroma. O sea, la aortoesclerosis está estrechamente vinculada con el modelo de consumo y desarrollo que tenemos en el planeta. Nosotros no tuviéramos personas con enfermedades aortoescleróticas si no tuviéramos este modelo de desarrollo que tenemos en el planeta. No, ¿y cuánto cuesta revertir eso? O sea, Mira, por ahí Así tenemos también la gente en la calle. ¿Qué opinará de este tema? Vamos a verlo con Yacivit. Uf, qué calor se ha sentido últimamente en la ciudad capital. Si bien es cierto que Caracas ha sido bendecida con un clima espectacular, también es cierto que hemos notado unos cambios considerables en las temperaturas últimamente, tanto como un calor extremo como a veces temperaturas muy frías. Pero, ¿qué pueden decir los caraqueños al respecto? Vamos a preguntarlo aquí, en Chacaíto. Acompáñenme. Bueno, el clima de ahorita sí ha estado así con demasiado calor y respecto al clima, de verdad yo prefiero más el frío que el calor. Sinceramente, como tal, por ahora siento un poquito más de calor en ciertos días, como en otros no tanto. Más que todo de noche, que a veces se puede sentir como esa aura más fría. Se siente bastante caluroso, pero es extraño porque en la noche siempre pega mucha neblina y el clima está desbalanceado, por así decirlo. O sea, ya estaba consciente de que iba a suceder, pues. Pero obviamente no hay una manera de que tú te puedas preparar para el calor. Está haciendo demasiado calor ahorita, pero el calor está intenso y el sol está demasiado fuerte. Hay demasiado calor, mucho vapor, no haya qué hacer. Y siente que el clima en Caracas ha cambiado, porque antes decían que Caracas era fría. ¿Siente que ha cambiado los últimos años? Bastante, ha dado un giro del cielo a la tierra, porque hace calor aquí que nunca lo había hecho.
La recomendación ante estos cambios bruscos de temperatura es mantenerse hidratado y tratar en lo posible de no tomar ningún tipo de rabieta. Y en cuanto al frío, tener siempre un suéter en el bolso en caso de algún cambio de temperatura. Y ustedes en el estudio, muchachos, consideran que hay un cambio considerable de clima. Mira, Que sí lo hemos sentido. Yo sí recomendó que no agarraras rabieta, yo soy el pendiente. No, vale, yo soy burda relajada. No creo. Demasiado relajada. Pero obviamente uno tiende a molestarse por cosas que se consiguen en la cotidiana. Lo que es importante que usted vea, asimile esa situación y la suelte rápidamente Eso. para que no se Mira, quede con él. sí, porque además con ese calor no molesto, no cuadra. ¿Qué hacer para revertir esto? Ajá. ¿Revertirlo? No, del todo. O sea, Ya es imposible. la reversión no es fácil. Es decir, lo que deberíamos es apostar a la estabilización. ¿De qué forma? Cambiando lo que hemos mencionado en primer caso, tener conciencia de que nosotros, de forma individual, somos responsables de esto. Entonces, el problema es que en un país determinado se consuman tantas toneladas de carbón o de consumo. No. Nuestro país también lo hace. El vecino también lo hace. ¿Okay? Nosotros somos un país petrolero. ¿Okay? O sea, si bien a lo mejor nuestro consumo petrolero sea menor, nosotros vivimos del consumo del petróleo de otras naciones, o sea que somos cómplices. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Pero ¿dónde hay que comenzar? En la escuela. En que la gente sepa todo lo que ha mencionado el doctor. ¿Okay? En que no necesitamos tener el aparato de última generación para ser mejores. Hay que disminuir eso. O sea, ser conscientes que lo que yo hago a diario me afecta a mí y al que está en torno mío. Y peor del caso, al lugar donde yo vivo. Por ejemplo, si yo puedo vivir, yo vivo en un urbanismo y la panadería está a una cuadra, ¿por qué me voy en el automóvil? Camina. Por ejemplo, si no puedes caminar, está bien. Hay condiciones. Si, por ejemplo, yo voy al automercado, ¿por qué no llevar una bolsa de tela en vez de estar pidiendo bolsas plásticas? Enferma mucho, ¿verdad? Ver ese montón Menos de mal que bolsas hoy en plásticas. día está en la moda, directo o indirectamente, que te cobren la bolsa. Porque es un estímulo porque no la uses. Claro, no la voy a pagar. ¿Por qué no tomar en cuenta que, por ejemplo, si en mi casa hay una pequeña fuga en el aire acondicionado, eso está perjudicando? O si yo trabajo en una industria que ya hoy es muy común, que esté llena de computadoras, ¿por qué no apagarlas todas las noches? Y no dejar que el LED de la computadora esté consumiendo 1 voltio diario. Pero ¿cuántas computadoras no son? Hay que dejar prendido lo necesario. O, por ejemplo, mucha gente tiene la costumbre en las casas de mantener los equipos como las licuadoras enchufados. Eso no hace falta, pero consume energía eléctrica. ¿Okay? O si yo voy a comprar una nueva nevera o un nuevo televisor, ¿por qué no me fijo en la etiqueta que debe tener atrás, que va desde la A hasta la G, que me dice la calidad de equipo en cuanto al consumo? Afortunadamente, la tecnología nos ha llevado, pues es algo que ha sucedido bueno, de eliminar el bombillo incandescente al bombillo LED. Yo por lo menos, yo decretaría que sería prohibido que en las Navidades se usen bombillos que no sean LED, para la cantidad de bombillos que se usan para alumbrar el arbolito de Navidad. Bueno, hay gente que adopta Usaríamos solamente por no LED. hacerlo. El consumo es menor, son luces, lo que uno le llama una luz fría. Bueno, ya he tomado nota en casa, allí varias prácticas del uso diario que podemos mejorar y contribuir con la vida en el planeta. Bueno, primera vez que yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el invitado. Ustedes me dijeron que yo no puedo Adelante, estar de acuerdo. hermano, dígalo. Adelante, tú puedes decir lo que sea. No es que no esté de acuerdo, claro. Eso son cambios en lo singular que debemos hacer y en lo particular que van a incidir luego en lo general. Pero definitivamente tú hacías una pregunta muy importante que tiene una carga histórica y es que, lo decía el comandante Chávez en Copenhague, no debemos cambiar el clima, debemos cambiar el sistema. Y en consecuencia comenzará a detenerse la locomotora que nos tiene en una carrera indetenible hacia la extinción de la especie humana en el planeta. Nuestro quinto objetivo del Plan de la Patria nos dice que tenemos que cambiar definitivamente el sistema, pero ¿de qué manera? Cambiando los modos de producción. Por ejemplo, nosotros en salud hablamos del modo de producción de la salud. ¿Qué es el modo de producción de la salud? Realmente nosotros tenemos modelos civilizatorios coloniales de la salud instaurados en la mentalidad de cada uno de nosotros y en la praxis diaria de cada uno de nosotros de producción de la salud. Nosotros tenemos que cambiar ese modelo, esas relaciones
para producir realmente salud, porque lo que nosotros conocemos como salud actualmente es enfermología, es la visión hospitalaria de la salud. Y si nosotros no contemplamos el determinante social y las categorías como la crisis ambiental, no vamos realmente a revertir o a detener esa locomotora que está acabando y está poniendo en peligro la vida del planeta. No solo la vida de los seres humanos, es la vida toda del planeta. Aquí dice un comentario. Hay algo que Bueno, yo quisiera adelante. decir, o sea, en particular, ¿no? Uno de los problemas más graves que tiene el cambio climático es politizarlo. Eso no es un problema político, es un problema de la humanidad. Entonces, cuando se sientan a discutir desde el punto de vista político, porque yo soy de una tendencia y tú eres de otra, las cosas no van bien. Aquí tenemos que pensar en la supervivencia del ser humano, sobre todo del planeta. O sea, que hay un protocolo de Kioto que solo algunos países quieren firmar porque les conviene o no, eso no puede ser una actitud. O sea, la política, la mala política, no debe intervenir. O sea, yo considero que es que no es un problema de que A o B sean de un lado o del otro. Esto es un problema de todos. Y la mala política debe hacerse a un lado. Y la responsabilidad es de todos. No es de aquel o de este, o no viene de hace 20 siglos. No, no. Eso hay que dejarlo a un lado. ¿Que hay responsabilidad? Sí. Pero es el momento de asumir un compromiso de todos, no político, humano. Porque el problema es de la humanidad. Porque el problema es del niño que está en el Congo, que, por ejemplo, sufre de la producción para hacer la batería del celular que tenemos. De la explotación que hay, porque es donde hay más níquel. Pero ahí no se interviene. Volvemos para el otro lado, porque hay beneficios económicos. Hay una política o es un país determinado. Hay intereses. Exacto, hay intereses. Por eso, cuando la política se mezcla mal, vamos mal. El enfoque no puede ser ese. Bueno, de hecho, yo creo que hay mucha gente incluso que ha señalado que todas esas reuniones en las que varios líderes van y dictan discursos, o sea, no hace sencillamente nada porque lo importante es efectuar como la acción como tal y van pasando pues las sesiones año tras año y se sigue diciendo, bueno, los No, y el ciudadano común lo ve como lejos. Sí, O sea, es como algo que no es ajeno. asunto de él. Bueno, aquí me llega un comentario. Dice, sin duda, los países mal llamados del primer mundo en su proceso de producción a gran escala no respetan las normas de protección del clima, de la naturaleza. Una prueba fue en la pandemia donde se limpiaron los ríos, los animales volvieron a la ciudad cielo más despejado. Al terminar la pandemia volvió el desastre, la contaminación ambiental y la falta de conciencia. Uy, eso sí se vio como un respiro, ¿no? Del mundo cuando nosotros nos guardamos. Nos vamos a una pausa, regreso, seguimos dando algunas recomendaciones, puntos además donde las personas pueden leer acerca de todas estas investigaciones que son tan importantes por el tema de la formación y socializarlo en nuestra cotidianidad. Pausa, ya venimos. Ajá, continuamos con Más Día al Día. Estamos aquí conversando sobre el cambio climático. Igual era un comentario que nos hace Whitney Testa. Dice, si pueden preguntar o comentar si una persona con asma, yo generalmente que la tenía controlada, en este último año he tenido 3 crisis, ¿se le puede achacar a estos cambios de clima? Ojo, y si ha ido al médico, dice, o sea, para que no la regañe. Totalmente, porque de hecho, como decía, las patologías respiratorias, sobre todo restrictivas como el asma, se incrementan producto de la exposición a los agentes contaminantes del aire. El aire está más pesado, más lleno de plomo, más lleno de otros componentes, incluso agentes alergenos que no existían en años anteriores y que ahora sí existen. El humo exacerba el asma, sobre todo por ser una entidad crónica respiratoria. Pero bueno, yo le recomiendo muy particularmente en lo singular de ello, en lo individual, es que realmente mantenga el control y logre identificar qué le está produciendo las recaídas de su cuadro respiratorio, porque eso es muy importante identificarlo. Hablábamos hace un rato del tema de pensar incluso en la salud desde el punto de vista de la prevención. Tipsitos, doctor, ante estos, cambios de temperatura abruptos, eso que llaman hasta el golpe de calor, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? O en caso de que sea presente, ¿qué podemos hacer, no? Esos calorones que están dando, mucha gente cree que es la menopausia, la andropausia. Yo tengo 32, yo creo que ya voy para allá. Exacto, entonces creen que es eso y no lo es. Es producto del calentamiento global y el calor, la ola de calor que estamos asistiendo. Los tips rápidos es mantenernos hidratados.
Recomendamos en los pacientes que no tengan cardiopatías tomar 8 a 10 vasos de agua día, que también es saludable para todo el sistema inmunológico, cardiovascular, incluso del sistema digestivo. Además, mantener el monitoreo constante de la presión arterial, así no sean hipertensos. Okay. Porque 50% de las personas que tienen hipertensión arterial no tienen diagnóstico porque no saben que tienen hipertensión, porque simplemente no se miden la presión arterial de manera cotidiana. Debería ser yo habitual para añadiría todo, ¿no? que para cualquier cosa que queremos hacer en función de salud se consulte una fuente de salud, o sea, no la red. En la red hay mucha desinformación. Por ejemplo, en el caso bien mencionado del agua, no debe ser agua con azúcar, sino debe ser bebida como tipo refresco. Es más, el disminuir el consumo de refresco Sería mejor. ayuda al medio ambiente. Ahora, si no hay más, por ejemplo, y tomar el agua fría muy, digamos, de inmediato tampoco es la solución. Lo ideal sería un agua templada. O sea, yo le digo a todo el mundo, nadie le pone al radiador de su carro cuando está caliente agua fría. Claro. Porque se parte, se daña. El organismo puede sufrir igual. Los cambios de temperatura son muy peligrosos, internos y externos. Mira, aquí está apostando la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales para quizás hacer algún aporte contra el cambio climático o quizás con la parte de la educación para los machamos, que en eso he insistido durante todo el programa. La sociedad, desde su fundación en 1929, no funciona como una institución que dirige proyectos directamente. La sociedad funciona como un o sea, donde se juntan socios Agrupa. para un fin. O sea, nosotros hacemos trabajo, cuando decimos nosotros es que los miembros de la sociedad somos miembros de repente del IBI, de la Universidad Central de Venezuela, pero la ventaja de estar en la sociedad es que no es una institución académica, extremadamente académica. O sea, por ejemplo, para entender, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales fue la que determinó que la orquídea nacional, la flor nacional, pero fuera la orquídea, la catela. Pero eso no lo hizo un investigador, eso lo hizo una persona que le gustaban las orquídeas. Entonces, le pongo por ejemplo, ¿quién creen ustedes que llegó al final de la Cueva del Guácharo? ¿Un gran explorador? Sí, pero era abogado, que es el doctor de Pietro, miembro de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. O sea, ahí convergen intereses en el área de ciencia. Ahora, por supuesto, la sociedad también empuja proyectos propios. No, por lo menos uno que yo lidero en este momento, que se llama La Ciencia Vuelve a la Escuela, es la visita a los colegios para inculcar el interés por la ciencia, y en ello se trata, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la influencia nuestra en el medio ambiente. Excelente. O sea, estamos yendo a la base. Las investigaciones más altas, sí, se usan, los miembros de la sociedad la están haciendo con otras instituciones. La sociedad tiene una estación biológica en el llano, Francisco Tamayo, donde por muchos años se hicieron investigaciones de microclima y de turbulencia atmosférica. Se hizo junto con el IBI. Y esos estudios están. Y fueron predictivos a lo que está hoy en día pasando. Tenemos que irnos. Claro. Redes sociales, puntos de contacto, donde Bueno, pueden... @Maximiliano Bandres, que el íntegro sería lo más adecuado. Por acá, doctor, usted tenía también una actividad que mencionar. Rapidito. ¿Y Este sus mes redes? de abril, todos los martes, tendremos ciclo de conferencias con el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en mis redes sociales y en las redes del GT, que es @RicardoInterni1, mis redes sociales, y @GT Salud Internacional Claxo. Por ahí estaremos pendientes además de todas estas actividades. Whitney Testa, que te sigas portando bien con el médico y que te recuperes además de esa crisis de asma, porque hay que cuidarse, señores. Mira, quería hacer la invitación que este sábado a las 5:30 de la tarde se va a estrenar un programa llamado Fiesta en mi pueblo, de nuestro pana y amigo productor Rubén Tobar. Tiene que ver con todas las tradiciones, manifestaciones culturales de nuestro país, así que pendiente. Éxito, Rubén, y a todo ese equipo. Nos fuimos, feliz fin de semana y por supuesto nos vemos la semana que viene. @aldia.tv8, nuestra red social. Feliz tarde.